Bueno, entonces continuamos con el tema del dual y como habíamos dicho, el primal, que es una matriz de tipo A sub IJ, pasa al estado dual con transposición con cambio de signo, es decir, pasa a una matriz menos AJI, y eso lo vamos a ver en el planteo del modelo dual. Ahora, algunas características del modelo dual es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Pero básicamente, dado que tenemos una cantidad de herramientas computacionales sumamente poderosas, no necesitamos hoy pasar este formato, sino conocer que existe este formato dual, porque en realidad el dual serviría para calcular el análisis de sensibilidad para las variables no básicas y en particular para los coeficientes del funcional. Entonces, los software disponibles lo utilizan para esa parte del análisis de sensibilidad. Vamos a ver cómo se construye y qué información puede aportar el formato dual de un modelo de programación lineal. Bueno, ¿cómo se construye? Bueno, acá tienen el formato original del modelo de los alcoholes que venimos tratando desde la parte 1. Y acá tendríamos la versión dual del mismo. Algunas consideraciones para esto. Primero, si el Z en el primal es maximizante, el Z en el dual es minimizante. Lo que antes era C sub J en el primal, ahora es RHS en el dual. Lo que antes era RHS en el primal, ahora es C sub J en el dual. Las restricciones deben ser todas iguales y cuando tengo restricciones de menor o igual, al dual pasan como restricciones de mayor o igual. Las variables slacks, que acá no están escritas, pero que están en el formato normalizado que ustedes ya conocen, que es S1, S2 y S3, pasarían a ser las variables de decisión en el dual y se expresan como I1, I2 e I3. Y las variables de decisión en el primal pasarían a ser las variables slacks en el dual, que acá no están escritas y deberían ser S1 para esta restricción y S2 para esta restricción. De manera tal que voy a tener en el dual tantas variables de decisión como restricciones tenga en el primal y voy a tener tantas restricciones en el dual como variables de decisión tenga el primal. Es decir, dos variables de decisión en el primal, dos restricciones en el dual. Bueno, a partir de acá lo planteo el problema como ya sabemos, la primera matriz del simplex, como tenemos acá una restricción, dos restricciones de tipo mayor o igual, vamos a tener que restar un slack en cada caso y sumar una artificial, que son las que aparecen acá, y bueno, se va construyendo así la primera matriz del simplex hasta llegar a la última matriz, que es esta, en la cual, como ustedes ven, expresa exactamente la solución del modelo de los alcoholes. Fíjense que el Z sigue siendo el mismo y lo que antes era
lo que antes era CJ menos ZJ, ahora aparece como valor de B cambiado de signo. ¿Sí? Lo que antes era valor de B, ¿se acuerdan? 30, 70, 90, ahora aparece como costo de oportunidad CJ menos ZJ en la fila de costos de oportunidad. Y entonces, fíjense qué curiosidad, lo que antes acá aparecía en la columna, ¿se acuerdan? En el vector XK, 1/3, 2/3 y menos 1/3, ahora aparece como fila, ¿sí? Con cambio de signo por la transposición que vimos, como menos 1/3, 2/3 y 1/3. Esto antes era la columna en S1. Bien, de acá lo que hacemos ahora es, evidentemente, como ahora los CJ son los RHS del dual, aplicamos el concepto de delta inferior y delta superior para el cálculo del intervalo de variación para esos coeficientes CJ, tanto para C1 como para C2. De la aplicación de ese concepto surge este resultado que representa los límites de variación para el C1 y los límites de variación, es decir, el C1 igual a 3 y el C2 igual a 5, en el problema original donde C1 era 3, que acompañaba a la variable x1, y el C2, que acompaña a la variable x2, es 5. Entonces, este CJ, originalmente 3, puede variar entre 2,5 y 10 sin alterar la estabilidad cualitativa de la solución. Y el 5, el CJ de la variable x2 en el primar, puede variar entre 1,5 y 6 sin modificar la estabilidad cualitativa de la solución. Entonces, esto es muy interesante, nos permite de alguna manera ver cómo esto genera los distintos elementos que nos faltan a partir del concepto de dual. Vuelvo a la presentación anterior. Lo más importante de esto es entender que estamos construyendo un intervalo de variación en el cual la estabilidad cualitativa de la solución se mantiene constante. ¿Para qué sirve esto? Y sirve para ver en qué momento se produce la ruptura de esa estabilidad, porque fuera de esos límites ocurren cambios en la solución. Por ejemplo, me puede interesar saber qué pasaría o en qué momento se produce o me deja de convenir producir, por ejemplo, alcohol tipo 1. ¿Qué cambio en el sistema debería producirse para generar esa ruptura? ¿Por qué digo esa ruptura? Porque al decir no producir alcohol tipo 1 es lo mismo que matemáticamente decir x1 es igual a 0. Y si x1 es igual a 0, entonces ya no pertenece a la base y cambia esa composición. Eso ocurre fuera de ese intervalo, o puede ocurrir fuera de ese intervalo, y es parte de otro análisis que se denomina análisis paramétrico y que lo veremos en nuestra próxima entrega analizando
como es este caso, el caso de los alcoholes, en un programa educativo que se llama WinQSB. Entonces ahora hemos terminado el tema teórico y completado el tema teórico de programación lineal.